En Uruguay, cerca del 16% de las parejas que intentan tener hijos padecen algún tipo de dificultad. Hoy en día, el Senado estudia un proyecto de ley de fertilización asistida. Dicha iniciativa se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados. La intención del proyecto es que las prestaciones sean ofrecidas dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. El Ministerio de Salud Pública pretende topear la edad de las personas que se practiquen el tratamiento en los 40 años de las mujeres y los 50 de los hombres. El vientre de alquiler es otro de los puntos que aún se discute en la Comisión de Salud del Senado. El debate se centra en la posibilidad de permitir que el vientre sustituto sea el de un familiar directo, como el de una madre o una hermana. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida al senador colorado Alfredo Solari, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. Mañana todo indica que se va a debatir este proyecto que, como decíamos en el informe inicial, ya tuvo la aprobación en la Cámara de Representantes. Un proyecto muy importante en técnicas que en el Uruguay se practican hace muchos años, por lo menos no menos de 25. Bienvenido, senador. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muchísimas gracias, Ana María. Muy bien, muy bien. Es así, ¿no? Disfrutando de esta primavera que ojalá dure. Ojalá que sí. Senador, la fertilización, los tratamientos de fertilización asistida en Uruguay ya tienen por lo menos 2 décadas. Sí. Ahora la idea es incorporar, a partir de este proyecto que se convertirá seguramente en ley, incorporarlo a las prestaciones públicas y privadas, lo cual es un tema, bueno, no es un paso menor. Bueno, sí, a ver, el proyecto tiene 2 finalidades. Ajá. Por un lado, regular todo lo que es reproducción humana asistida, porque es un campo de la actividad de la salud que no está regulado y donde hay elementos tecnológicos y elementos biológicos en juego que son muy importantes. En definitiva, hay algo de creación de vida en forma manipulada a través de la tecnología, de manera que eso suena muy frío, pero en realidad es un ser vivo lo que estamos, sobre lo que estamos trabajando. O sea que es muy importante desde el punto de vista de la sociedad que toda esa actividad quede regulada adecuadamente como están reguladas los trasplantes de riñón o como está regulado cualquier otra actividad dentro del campo de la atención de la salud. Pero por otro lado también el tema del financiamiento, de tal manera de que se posibilite el acceso a esas técnicas que tienen un muy alto costo, se posibilite un acceso más igualitario por parte de distintos estratos de la población. Hoy, un tratamiento de 6, 7 mil dólares para una población, digamos, a ver, la mitad de los trabajadores, en la escena laboral, la mitad de los trabajadores ganan menos de 14 mil pesos por mes, o sea que un tratamiento de 6 mil dólares es absolutamente inaccesible. Entonces, lo que trata la ley, por un lado, es de regular esas técnicas y por otro lado, establecer un sistema de apoyo financiero para que esas mismas técnicas estén a disposición de todos los distintos niveles socioeconómicos. ¿Se puede decir que la financiación que dará el Estado a través del Fondo Nacional de Recursos será de acuerdo con los ingresos de esa familia? ¿Cómo se calibra eso que usted decía, verdad? Sale entre 6 y 7 mil dólares. ¿Y quién paga ese dinero? Hay dos situaciones. La reproducción humana asistida de baja complejidad, las técnicas de baja complejidad que son fundamentalmente de tratamiento medicamentoso, hormonal, etcétera, eso queda incorporado dentro del PIAS, del paquete integrado de atención de salud. O sea que lo van a dar los prestadores, habrá un pequeño ajuste en la cuota salud, de tal manera de que los prestadores puedan incorporar ese gasto. Distinto es el caso de aquellos que necesitan un tratamiento de alta complejidad. Ahí sí estamos hablando de sumas mucho más importantes. Y en ese caso lo que dispone el proyecto de ley que estamos a punto de votar es de que la reglamentación establezca cómo se va a otorgar ese subsidio que tiene que dar el Fondo Nacional de Recursos. ¿Será un subsidio del 100% para la totalidad de los usuarios o será un subsidio que variará de acuerdo con la capacidad económica? Es muy probable que sea así, porque ya hay una costumbre por parte de determinadas parejas de que se paguen su atención, por más que todos contribuimos al FONASA en proporción a nuestros ingresos. En fin, eso queda para la reglamentación porque es una cuestión de detalle que además va a ir variando en función de los precios,
nos pareció que no era muy criterioso fijarlo en este momento de una forma definitiva. Pero ciertamente que se va a facilitar el acceso desde el punto de vista económico. Y respecto a lo que también planteábamos en el informe, topear, es decir, que se le financia tratamientos a aquellas mujeres que tienen 40 años o menos de 40 años y no más de esa edad, bueno, y 50 en los hombres. Ahí volvemos a la primera parte que yo decía, la de regular esta atención, esta tecnología, como están reguladas todas las otras tecnologías. Y ahí adoptamos, independientemente de los partidos políticos dentro de la comisión, adoptamos un criterio en el cual, bueno, si bien hubieron disensos en la forma específica de manifestarlo, pero adoptamos un criterio general que yo creo que fue muy útil. Fue no apartarse demasiado de lo que es la vía natural de la gestación. Entonces, ¿qué quiere decir no apartarse demasiado? Bueno, si normalmente una mujer entra en menopausia y en climaterio a los 40, 45, 50 años, bueno, financiemos hasta alrededor de esa edad, porque la naturaleza está diciendo que ahí hay una pérdida de capacidad casi total y por lo tanto ese parece ser un límite natural. Pero por otro lado dijimos, también es cierto que hay, como consecuencia del impedimento económico, hay una especie de demanda acumulada que se ha ido acumulando en el tiempo porque no hubo manera de resolver este problema. Entonces establecimos un periodo ventana que está fijado en la ley en 2 años, en la cual ese límite de edad no rige. De tal manera de que hasta que el sistema haya, digamos... Se haya aceitado, por decirlo de alguna manera. No, haya resuelto ese stock acumulado, esa demanda acumulada, hasta que lo haya resuelto, no hay límite de edad. Lo cual es una cosa muy importante desde ya, ¿no? ¿Se puede decir que la infertilidad es una enfermedad, es una disfunción? ¿Cómo se la califica? Para mí es una enfermedad, porque obviamente estamos hablando de parejas que en situaciones normales el 85-90% pueden obtener una gestación viable y hay un determinado porcentaje de la población que no lo puede obtener. En muchos de esos casos no lo puede obtener por defectos físicos y fisiopatológicos de las propias personas involucradas. O no producen espermas suficientes, o el esperma que producen es de muy poca movilidad, o la mujer no tiene un útero adecuado como para llevar adelante la gestación. Es decir, hay múltiples motivos. Por lo tanto, no sería una enfermedad como puede ser la enfermedad de Hodgkin, que tiene sino un conjunto de enfermedades. Yo creo que hay que considerarlo como una enfermedad porque es natural que el ser humano tienda a reproducirse. Es un deseo natural, es una función natural, en la mayoría de los seres humanos eso funciona adecuadamente. Y por eso creemos que el Estado, en aquellas situaciones en que eso no se produce naturalmente, tiene que ser llamado a poder asistir, así como asiste en el tratamiento de una hipertensión, en el tratamiento de una enfermedad cardíaca, en distintos tratamientos según la capacidad económica que tenga el usuario. ¿Y cómo ha visto esto los prestadores privados, las mutualistas, cuando la gente llegue para plantear la necesidad de hacerse un tratamiento? Bueno, en el Senado trabajamos mucho sobre el proyecto de ley que vino de diputados, que era un buen proyecto de ley. De cualquier manera, nos asesoramos con múltiples organizaciones y entre ellos llamamos a los principales proveedores. Y de alguna forma el proyecto de ley recoge en buena medida prácticas que ya existen, tratando de darles un marco normativo de tal manera de que la gente sepa a qué atenerse. Hay advertencias que hay que hacer previamente, hay... ¿Por ejemplo? Y por ejemplo la advertencia de que del famoso vientre subrogado o el útero de alquiler. En el útero de alquiler, de acuerdo con ese principio de no alejarnos demasiado de lo que es la vía natural, dijimos, bueno, una de las consideraciones tiene que ser de que, primero, que sea en las menores ocasiones o en la menor cantidad de situaciones posibles. Entonces nos restringimos a aquella situación en la cual la mujer que da su óvulo para ser fertilizado, pero es incapaz de llevar esa gestación en su propio útero porque tiene una enfermedad de útero previa o porque tiene no tiene un útero desarrollado, en fin, por múltiples motivos, ha sido tratada contra el cáncer, ha tenido infecciones que forman bridas dentro del útero, etcétera. Bueno,
ese es el único caso en que está permitido que esa mujer pueda pedirle a otra mujer el que le lleve ese embrión hasta el final de su embarazo. Pero no le puede pedir a cualquier mujer, le tiene que pedir a una mujer que sea su hermana o su cuñada, digamos, que tenga la misma línea generacional. Ajá. Y que sea familiar de un grado muy cercano, hasta segundo grado, le puede pedir esa especie de gesto altruista, de tal manera de que no se desarrolle alrededor de eso un comercio que nuestra sociedad lo vería mal. No es que esté impedido desde el punto de vista normativo, la Constitución no lo impide eso, pero de cualquier manera linda un poco con el alquiler del cuerpo, y entonces preferimos no entrar en eso. Por lo tanto, una mujer que no puede llevar adelante su propia gestación puede hacer un acuerdo con una familiar de segundo grado, una hermana o una cuñada, o la hermana de su pareja, etcétera, para que le conduzca esa gestación hasta el final. La madre de ese nacido es la madre genética, no es la madre biológica que la gestó y que la parió, es la madre genética. Eso está claramente establecido en la filiación, está claramente en la identidad, y ahí, bueno, hubo todo un trabajo que hacer con respecto a cómo resolver los problemas de identidad y los problemas de acceso a la información por parte de los nacidos. Porque el Código de la Niñez y la Adolescencia garantiza que cada uno de los niños, niñas, adolescentes, cada una de las personas, tengamos acceso a nuestra identidad. Entonces, ¿cuál es la identidad de ese nacido? ¿Es su identidad genética únicamente o es también su identidad de gestación? Bueno, ¿Y eso está... cómo se resuelve? Eso se resuelve a través, o en el proyecto de ley está propuesto que se resuelva a través de un pedido del nacido que, en uso de su derecho a conocer su identidad, sepa qué procedimiento... Se le cuenta el procedimiento. Qué procedimiento se utilizó, quiénes fueron las personas que intervinieron, con una restricción de anonimato con respecto a aquellas personas que donaron gametos para que ese nacido pudiera existir. Esa donación es anónima. Claro. Entonces, ese anonimato hay que mantenerlo. El nacido tiene derecho a saber que es hijo de un donante anónimo, pero solo con intervención del juez y en casos muy especiales, justificados en situaciones de salud, puede tener acceso al nombre de ese donante. Complejo. Complejo, sí. Muy sí. Bueno, a ver, yo Todo quiero aprovechar esta invitación tan amable para hacer un homenaje al doctor Alberto Cid. Porque el ex senador Cid... 1996, primer proyecto sobre el tema. Y aún antes de eso trabajando en los aspectos bioéticos de este tema. O sea que a la sociedad le ha llevado 20 años producir un proyecto de ley. Fue introducido ahora en la Cámara de Representantes en esta legislatura por el diputado Lacalle Pou, fue acompañado por todo el resto de los partidos, fue trabajado, llevado hasta el final, se aprobó, lo hemos trabajado por parte de todos los partidos en la Comisión de Salud del Senado, mañana seguramente lo llevaremos al plenario. Como hay algunas modificaciones, tiene que volver a diputados, pero para aprobar en su totalidad o no, yo creo que se va a aprobar en su totalidad, porque básicamente es la misma concepción, y creemos que este año se va a concretar, y a mí me gustaría llamarla la ley Cid, ¿qué quiere que le diga? Fue la persona que más trabajó en este tema, la que más se esforzó en llevarlo adelante, y esto no importa de qué partido político, la infertilidad no distingue entre partidos políticos de un lado o del otro. Otro tema muy interesante que ocurrió durante el tratamiento de la ley fue que en el interín se aprobó la ley de matrimonio igualitario. Que está el tema de las parejas del mismo sexo. ¿Qué pasa en este caso? Le iba a preguntar. Bueno, parejas del mismo sexo masculinas necesitan un útero subrogado. Y ahí no se da la condición de que quien aporta el óvulo tenga la imposibilidad de gestarlo. De manera que las parejas homosexuales masculinas no están comprendidas dentro de la ley. Las parejas homosexuales femeninas están comprendidas, pero no como tales, sino por poder llenar la condición de que quien aporta el óvulo sea incapaz de gestar. O sea, si la mujer dentro de la pareja homosexual femenina, la mujer que aporta el óvulo, no es capaz de gestar ese embrión hasta su nacimiento en su propio útero,
ahí puede recurrir a una hermana, una parienta suya o de su pareja. Senador, entonces, bueno, todo indicaría que por lo menos está en el orden del día de mañana del Senado, del plenario, que se estaría tratando y ya aprobando mañana y volviendo a diputados. Pero seguramente este 2013 va a quedar aprobado el proyecto de reproducción asistida, así se llama, ¿verdad? Sería una enorme frustración si no quedara si no aprobado, así, hemos trabajado, sí, seguramente hemos trabajado intensamente, ocurrir, pero seguramente se va a aprobar. Se va a aprobar por unanimidad. Senador, le cambio de tema. Hoy, no, perdón, no sé si por unanimidad. ¿Ah, no? No sé si por unanimidad, porque si bien en la comisión trabajamos casi sin discrepancias, sí. Hay algunos aspectos en que se aleja un poco más del procedimiento natural, digamos, en que la reproducción asistida se asemeja más a la manipulación genética que se hace en los animales para mejorar la especie de animal, que en esto no podemos tener. Entonces, ahí, por ejemplo, el senador Lacalle planteó alguna reserva y no votó alguno de los artículos, sin perjuicio de que trabajara intensamente a la par de que todo el resto en tratar de buscar las mejores soluciones. Le cambio de tema. ¿Cómo no? Hoy está en el tapete el tema de la vacunación contra el virus del papiloma humano. Salud Pública incorporó la vacuna, pero a nivel de niñas preadolescentes de 12 años es bastante bajo el porcentaje de padres, madres que han llevado a sus hijas a vacunar. Salud Pública ha argumentado que en realidad la vacuna está incorporada, pero no en forma obligatoria. Y allí está la discusión, ¿se debe incorporar de forma obligatoria también para las preadolescentes de 12 años? ¿Debe o no debe ser obligatorio? A ver, Ana María, yo creo que estamos siendo demasiado diplomáticos en el lenguaje. El Ministerio de Salud Pública no solamente no lo ha incluido como forma obligatoria, el Ministerio de Salud Pública ha hecho a través de sus autoridades casi todo lo que se podría hacer para que la gente no se vacunara. Ha dicho que no es una vacuna que esté probada, que puede tener graves consecuencias, que realmente no protege totalmente porque además hay que usar esto y lo otro. O sea, es como si yo le dijera, mire, sí, puede salir a la Plaza Independencia después de la 1 de la mañana, pero yo no se lo recomiendo. Y me parece una posición, francamente una posición objetable por parte del Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Porque está probado en el mundo, está recomendado por la Organización Mundial de la Salud que la vacuna contra el virus del papiloma humano es una ayuda muy importante para prevenir el cáncer de útero en las mujeres. Entonces el Ministerio de Salud Pública, en lugar de tener una actitud proactiva de decir, señores, está esta tecnología, está disponible, si alguien tiene una objeción, plantéela, pero nosotros la recomendamos firmemente, inclusive la incluimos como una vacuna obligatoria a través de la Comisión Asesora de Inmunizaciones del propio Ministerio. En lugar de hacer eso, lo que ha hecho el Ministerio ha ido como a retranca. Bueno, hasta donde pueda voy aflojando de a poquito. Y eso no es útil para la población, porque a la población después le cuesta mucho decir, bueno, ¿qué hago? Me están asesorando bien, me están asesorando. ¿A quién sigo? ¿Sigo a la ex ministra de Salud, doctora María Julia Muñoz, que dice que sí, que hay que vacunar? ¿O sigo al actual subsecretario que dice que tiene grandes reservas y que puede tener complicaciones? ¿A quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? Entonces, yo creo que no se ha actuado correctamente, no se ha actuado con la debida madurez para decir... ¿No hay países que la han retirado del carnet de vacunación obligatorio? No tengo conocimiento de que les hayan retirado. Si uno googlea, que yo no digo que siempre todo lo que aparezca en internet y en Google, pero si uno googlea... No, pero el señor Google es un buen profesor de medicina y de muchas otras cosas. Y de muchas otras cosas, pero sin embargo indica que países como España estudia retirar la vacuna contra el virus del papiloma humano del carnet de vacunación obligatoria. Es decir, han aparecido reparos, dudas sobre esta vacuna, sobre la eficiencia además de la vacuna, por lo menos para hacerla obligatoria. Usted como médico, como ex ministro de Salud, usted dice, se debe incorporar como obligatoria porque además así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. A ver, a mí me ha tocado en algunas otras oportunidades tener que tomar la decisión no sobre esta vacuna que no existía en aquella época, sino sobre otras vacunas. La vacuna antimeningocóxica, por ejemplo. ¿Ah?
el Uruguay tiene la suerte de tener instituciones bastante fuertes. El Ministerio de Salud Pública cuenta con un comité de expertos propio que es el que establece el esquema de vacunación. Eso está formado por epidemiólogos, por infectólogos, por médicos generales, etcétera. De manera que, desde mi punto de vista, cuando era ministro, mi situación era muy sencilla. Yo decía, denme la recomendación de la Comisión Asesora de Inmunizaciones y eso es lo que se va a hacer. No puede haber dos bibliotecas distintas porque si no la gente se confunde. Entonces yo creo que acá eso es lo que ha fallado. Han entrado a jugar opiniones técnicas personales que no tendrían que jugar. Entonces, contestando tu pregunta, yo lo que hubiera hecho es preguntar a la Comisión Asesora de Inmunizaciones. ¿Qué es lo que ellos recomiendan? Lo que ellos recomiendan lo vamos a hacer. Voy a poner otro ejemplo. El ejemplo de la ley de trasplantes que acaba de entrar en vigencia luego de un año de latencia. Ese año de latencia era para preparar a la población de que en lugar de ser donante voluntario, se era donante obligatorio salvo que uno manifestara lo contrario. Bueno, durante ese año no se hizo ese trabajo de preparación. Entonces ahora la población se encuentra confundida ante una situación que le aparece como nueva de repente. Bueno, había un año de preparación. Acá lo mismo, acá hay que atenerse a lo que diga la Comisión Asesora de Inmunizaciones y eso ponerlo en funcionamiento, esté uno personalmente de acuerdo o no desde el punto de vista técnico. Hay una institución asesora y esa es la que tiene que llevar la voz cantante. Senador Alfredo Solari, gracias por haber venido esta mañana, es un gusto recibirlo. Muchas gracias. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.